En el estudio del liderazgo eclesiástico es necesario considerar algunas características de un liderazgo eficaz. Quiero hacer mención de un personaje llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue un teólogo alemán, nació el 4 de febrero de 1906. Siendo un niño, él fue trasladado a Berlín en 1912. La familia de este personaje era una familia muy reconocida, eran médicos, abogados, pero resulta que Bonhoeffer decidió estudiar teología por asuntos culturales más que por asuntos religiosos. En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer estaba en Estados Unidos por algunas conferencias por motivos ministeriales. Inició su carrera, digamos, no por asuntos religiosos, pero terminó en asuntos religiosos. A partir de 1940, la iglesia confesante que tenía a cargo, la iglesia confesante era una iglesia y un seminario clandestino en la época de Adolfo Hitler o Adolf Hitler. Y ese ministerio le encargó a Bonhoeffer misiones especiales. Y Bonhoeffer tenía la idea de guiar a los cristianos a una relación concreta con el Señor. Y la idea de la pregunta de él era: ¿cómo entendemos a Dios aquí y ahora, entre nosotros, para nosotros? Él denunció a Hitler y el abuso de poder de la época y por esa razón fue destituido de sus cargos docentes. Él fue detenido en 1943 por una conspiración, por el hecho de intentar matar a Hitler, según una conspiración, algo que no se confirmó con el paso del tiempo. Él estuvo en prisión 18 meses y fue llevado a un campo de concentración, y durante ese tiempo él trabajó en una teología sistemática que quedó inconclusa. Se titulaba Ensayo de una ética cristiana. En 1949, después de su muerte, se publicó bajo el título de Ética. Bonhoeffer fue uno de los pocos hombres que se atrevió a hablar en contra de Hitler en esa situación política difícil en aquella época. Este personaje realmente desafió a las personas de su época, desafió la política, desafió a los militares, desafió la economía y a la iglesia misma. Entre las ideas más relevantes de Bonhoeffer era la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata, decía él, es la gracia sin seguimiento, sin discipulado. La gracia cara es la gracia que tiene seguimiento, es decir, tiene discipulado. La gracia barata, dice él, no conoce la cruz de Cristo. La gracia cara pone al discípulo bajo la cruz de Cristo. La gracia barata es aquella que se limita a la salvación, pero sin exigencias del discipulado o un seguimiento cristiano. Bonhoeffer no era un personaje cualquiera, era un personaje que estuvo dispuesto a desafiar lo común de su época. Fue un gran líder de la iglesia, estuvo a cargo, estuvo como responsable del seminario confesante y estuvo dispuesto a dar su vida por sus convicciones. Estuvo dispuesto a servir a la comunidad en donde estaba, es decir, estuvo dispuesto a pagar el precio que implica el liderazgo. De igual manera, pensando en el liderazgo de hoy, es importante considerar el tipo de Cristo y también considerar el costo del discipulado. Ahora, uno de los costos o las características que tiene el liderazgo bíblico es el servicio a los demás. Todo líder se convierte en un líder siervo. Quisiera que me acompañaras a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. En este Evangelio y en esta sección específicamente encontramos una de las acciones de Jesús que han marcado la vida de muchas personas. Se dice que en esta sección, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba nuevamente, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Verso 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí encontramos la primera paradoja del creyente, porque el líder no está arriba. El líder está abajo. La grandeza del liderazgo no se mide en el estatus del siervo, sino se mide en la capacidad de humildad y de servicio a los demás. En esta sección nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo también. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, postrándose ante Jesús. Y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y él le responde diciendo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber, pero el sentaros a la derecha o a la izquierda no me compete a mí. En el capítulo 23 de Mateo 23, versículo 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Según Jesús, ¿quién puede ir o quién puede ser un líder? ¿Quién puede ministrar a las multitudes? ¿Quién puede ser llamado Señor? El que sirve a los demás. Y este es el punto principal para ascender. Para ascender es importante primero estar abajo. En la siguiente sección vamos a hablar o vamos a observar otras características importantes acerca del liderazgo, del costo de discipulado. Y en la sección anterior lo conectaremos para las secciones futuras.